Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Hoy un programa muy especial para ustedes. En cámaras, Jerry González. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Les invito a todos los médicos al Congreso de Ginecología y Obstetricia con el tema de actualización para el médico del primer contacto, que vienen maestros de la Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, de Yuma, que van a estar con nosotros dándonos todas sus experiencias para el beneficio de toda la comunidad médica. Bueno, como ustedes han podido constatar, el programa de hoy va a tratar de la actualización del médico de primer contacto. Es por eso que el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Ensenada se ha preocupado en su evento anual de traerle a los médicos de primer contacto, que puede ser el médico familiar, puede ser el médico general, el médico que es de confianza en la familia, en su familia, que indudablemente tenemos que estar preparados. Para todos los especialistas es muy importante que un médico que nos envía a un paciente haya dado una atención actual y expedita para el problema que tiene este paciente. Por eso, pues me congratulo en que este programa trate sobre este congreso, que ustedes ya vieron la invitación que hizo el doctor Emilio Mateo Sanes, ginecobstetra, con una especialidad en colposcopía, a todos los médicos de Ensenada, a todos los médicos de Baja California, y seguramente va a ser un evento, por supuesto, con todo el éxito que el trabajo que han tenido merece. Bienvenido a La Salud de Usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ahorita ya en el evento del Congreso de Ginecología y Obstetricia con el tema de hoy, que es la actualización del médico del primer contacto. Como usted lo comentaba muy bien, el objetivo es preparar a nuestros médicos familiares, a nuestros médicos generales, que ellos son los primeros que ven a los pacientes cuando recién empiezan los problemas. Si ellos detectan o sospechan alguna enfermedad o algún problema derivado del área de la ginecología obstetricia, ellos estén preparados para poder detectarlo, tratarlo o, en su caso, canalizarlo a algún ginecólogo para que a esta paciente le vaya excelentemente bien. Qué importante es esto. Platicamos en la conferencia de prensa contigo, con el doctor Henry Mateo Sanes, sobre una paciente que yo les comenté, bueno, que tuve últimamente, una señora de más de 120 kilos de peso, que hace 27 años en su último embarazo con su último hijo le detectan una hipertensión arterial, probablemente con problemas de preeclampsia, y bueno, la señora, yo creo, no recibió una atención adecuada posterior a esto, porque a mí me llega con insuficiencia cardíaca global, con disnea de pequeños esfuerzos, con edema prácticamente generalizado, casi en anasarca, y bueno, cuando encuentras un corazón dilatado, una insuficiencia cardíaca de este nivel, una paciente que además tiene antecedentes de ser diabética, hipertensa, afortunadamente en ese momento bien controlada, pero ya te llega en ese estado como que tú te pones a reflexionar, ¿por qué no me la mandaron hace 20 años, ¿no? O hace 25 años? Lo que pasa es esto, lo que se trata es esto, de prevenir los problemas, no tratarlos, sino es prevenirlos, hacer prevención. Es lo que comentaba uno de los médicos que nos dio una plática el día de hoy sobre diabetes y preeclampsia. La preeclampsia empieza desde que empieza el embarazo, Claro. desde que cuando la placenta se empieza a adherir hacia el útero. En ese momento empieza el problema. Cuando ya llega a la semana 30 con una presión altísima, edematizada, con un problema hasta de síndrome de HELLP muchas veces, o una eclampsia que ya convulsionó a esa paciente no empezó ese día o no empezó la semana anterior, empezó desde el primer día de embarazo. Desde cuando se empezó a hacer la placentación, desde ese momento empezó el problema, que no lo detectamos, porque lo revisamos en el primer trimestre y lo revisamos sencillamente, vemos, se escucha bien el corazón del bebito, no hay ningún problema, entonces vengas hasta la siguiente semana o al otro mes, pero ¿qué pasa si hacemos un estudio bien concienzudo,
podemos detectar que ese paciente ya viene con ese problema, ya está empezando ese problema. Entonces, si lo detectamos, podemos tratarlo y darle a tiempo un tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegue el problema, que va a llegar el problema a la semana 30 o la semana 35, que ya va a venir con una preeclampsia, quizás va a ser una preeclampsia pero leve, no una preeclampsia severa, ni que esté en terapia intensiva, ni que esté arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque lo prevenimos desde el inicio. Entonces, ese es el objetivo de estas actualizaciones para los médicos, que sepan detectarlo, tratarlo, y si no lo pueden en un momento dado ver, pasarlo al ginecólogo, al especialista, para que pueda el paciente salir bien librado, tanto ella como su bebé. No, y afortunadamente los médicos generales, los médicos familiares cada vez están más preparados, cada vez salen de las universidades con una mejor educación, y este tipo de eventos de actualización son muy importantes en la preparación de ellos y de todos nosotros, porque realmente es fundamental en determinado momento tener una atención, como tú dices, de prevención y no de solución. La solución vendría después. Entonces, bueno, aquí reza el dicho que dice: vale más un grito a tiempo que 1000 después. Doctor, ¿cuáles son las pláticas que vamos a tener esta mañana, este día? Las pláticas más significativas. Creo que a continuación vienen 2 o 3 pláticas muy importantes. Así es, ahorita se va a hablar sobre biomatosis uterinas, se va a hablar sobre hemorragia uterina disfuncional. Hoy en la mañana tuvimos sobre preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, diabetes y embarazo, retardo del crecimiento, ruptura prematura de membranas. Entonces, todos estos temas que son muy importantes se van a ver todavía en el transcurso de hoy, y mañana va a haber sobre los temas de hemorragia obstétrica y qué hacer ante una hemorragia, lesiones vulvares, porque nos va a dar una dermatóloga, lesiones de virus de papiloma humano. Nos va a venir un colposcopista de Tijuana, nos va a hablar sobre todo lo que es el tracto inferior, sobre el virus de papiloma humano. Pues un abanico muy interesante sobre la actualización en el médico de primer contacto en temas de ginecología y obstetricia. Estamos verdaderamente emocionados porque comienzan las pláticas. ¿Nos llevas al salón? Claro que sí, con todo gusto. Vamos al primer corte de la noche. Estamos con el doctor Agustín Escobar Femat, quien es médico gineco-obstetra y además está en la Comisión de Arbitraje Médico, que es una situación muy interesante dentro de la medicina, y hoy nos trae una plática muy importante que es aspectos prácticos de la prevención en la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Cuando los huesos se comienzan a poner porosos, se ponen frágiles, a veces por la edad, a veces por circunstancias de enfermedad. Doctor, bienvenido a La Salud y Usted. Muchas gracias, muy amable. Doctor, ¿sobre qué tópicos va a hablar primordialmente el día de hoy? Aspectos prácticos de la osteoporosis. Es una enfermedad que cada día va creciendo más. El problema de la osteoporosis es que es una enfermedad que no le damos mucha importancia, pero que desgraciadamente es como estamos ahorita con los problemas de obesidad, diabetes. Ya no alcanzan los hospitales para hacer el tratamiento de esos pacientes. Lo mismo va a suceder con la osteoporosis. Si nosotros prevenimos la osteoporosis, se van a evitar las fracturas de cadera, que es lo más importante, y también las fracturas de columna vertebral. Si nos duelen las articulaciones, las coyunturas, como dice el paciente, si tenemos dolorcitos en el cuello o en la espalda, en la columna o en las piernas, dolores óseos, como que se deja un poquito, eso se va a pasar, ¿no?, con un masajito, se va a pasar con una vitamina y todo va a estar bien. Sí, efectivamente, ese es el problema. Es una enfermedad como muchas de las enfermedades de la cuarta década, que son silenciosas, y precisamente es evitar que se presente la enfermedad haciendo prevención. En las mujeres, por ejemplo, se presentan 8 mujeres con osteoporosis por un hombre. La causa principal en la mujer es no tomar tratamiento hormonal después de la menopausia. O sea, cuando la mujer deja de reglar y tiene pérdida de estrógeno, esa es la causa principal de osteoporosis en la mujer. Sabemos y estamos conscientes del riesgo de cáncer de mama, pero si nosotros hacemos un buen control de la paciente, practicamos con la paciente el hecho de que haga el autoexamen mamario y su mamografía cada 2 años, entre 40 y 50 años, y después de los 50 años cada año, más la autoexploración mamaria, no va a haber ningún problema para que pueda tomar un tratamiento hormonal. Se pensaba y se decía que las hormonas producen cáncer.
Yo nada más quiero decirles que lo mismo que es en los anticonceptivos es el tratamiento que damos en la menopausia. Si de veras produjesen cáncer las hormonas, todas las mujeres que toman anticonceptivos tendrían riesgo de cáncer de mama. Pues qué interesante las reflexiones del doctor Escobar Femat. Le agradecemos mucho su presencia y su intervención en la salud de usted y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y felicidades porque este tipo de programas son los que se requieren para toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos en la salud y usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Estamos con la doctora Josefina Cota, que bueno, es una agente ampliamente reconocida en nuestro estado y en nuestro país sobre sus conferencias tan interesantes. Ahora nos vino a hablar de la relación entre problemas de las glándulas y el embarazo, pero primordialmente la tiroides, que es tan frecuente, y su situación en relación al embarazo. Doctora, bienvenida a la salud y usted. Muchas gracias, gracias por invitarme. Doctora, ¿sobre qué se centró específicamente su plática del día de hoy? Bueno, si bien vimos así un enfoque general de todos los problemas endocrinos que puede haber en el embarazo, nos enfocamos en los problemas tiroideos, sobre todo por la repercusión que tiene en el feto, independientemente de la madre. Que si es un hipotiroidismo que no se trata adecuadamente, el niño puede tener problemas neurológicos, cognitivos, de crecimiento. Se ocupan las hormonas tiroideas que la madre le pasa al niño para que se desarrolle el cerebro del niño adecuadamente. O sea que un problema de tiroides que no se detecte oportunamente, pues realmente es catastrófico si realmente se lleva a cabo un embarazo bajo esas condiciones, ¿no? Así es, y aquí en Baja California y sobre todo en Ensenada, porque tengo varias pacientes que van a visitarme, hay mucho problema tiroideo. Y las mujeres que se quieren embarazar deberían de hacerse exámenes antes porque muchas veces ya cuando van con el médico en el segundo o tercer mes, ya quizá pudiera ser demasiado tarde. ¿Se ha hecho algún estudio que relacione a esa problemática de por qué en Ensenada hay tanto problema tiroideo? ¿Alguna deficiencia nutricional en algún aspecto, el yodo, alguna cosa en el agua? No hay ningún estudio, pero puede ser el yodo precisamente por el mar. También en Tijuana también hay mucho problema tiroideo y en todo California no sabemos la planta de San Onofre que estaba emitiendo radiación, que tanto pudiera haber afectado, porque sí la radiación afecta. Sí, la radiación afecta y muchas veces no nos avisan que existe, ¿no? Y no lo sabemos y eso es realmente muy importante. La cerraron, quiere decir que sí, sí. Claro que sí, que hubo un problema por ahí. Aprovechando su presencia y bueno, teniendo en México una problemática tan importante como es esa pirámide que existe de diabetes tipo 2, ese problema que existe de obesidad, sobre todo infantil, ¿no? Y que tenemos el primer lugar y los niños en Yucatán, pues es el estado número 1 en México. ¿Qué opina usted a este respecto? ¿Hacia dónde vamos en esta problemática? Yo platicando con algunos oftalmólogos me decían, bueno, es que ahora vemos a los pacientes prácticamente ciegos a los 30, 35, 40 años a consecuencia de una retinopatía diabética. Sí, aquí yo creo que no nos hemos enfocado en la prevención, porque la diabetes no debería existir si todos prevenimos, hacemos ejercicio, comemos adecuadamente, porque prácticamente todos los mexicanos tenemos familiares. El problema son los niños, que niños a los 12, 14 años ya tienen diabetes tipo 2, a los 35 se van a estar muriendo de infartos, pueden tener retinopatía, nefropatía ya, y ahí es la educación, no solo del médico, de la familia, de la madre, que los niños hagan ejercicio. Antes siempre había deporte en las escuelas y ahora casi no hay. Antes corrían, en lugar de estar con las tablets y la televisión. Se ha perdido mucho la cultura de una buena alimentación, la cultura del ejercicio, sobre todo. Muy importante el ejercicio, sí. Y sobre todo porque últimamente, bueno, prácticamente es el vehículo, el trabajo, el estudio, llegas a la casa, comes y te sientas a la computadora y bueno, estás con la tablet, estás con el teléfono y se vuelve esto un caos. Yo fíjese que platicando de esto, bueno, como usted hemos platicado algunas veces, yo me admiré, los últimos pacientes que tuve el año pasado, me hablan por un jovencito que se le había detectado el problema de diabetes de solamente 15 o 16 años.
más de 120 kilos de peso. Sí es cierto que medía como 1,82, 1,83, era alto, pero era una obesidad mórbida prácticamente, pero realmente lo que me llamó la atención, porque él iba con un diagnóstico reciente, seguramente ya lo tenía el problema hacía un buen tiempo, pero cuando platico con el papá, que fue quien lo llevó, me dice, mire doctor, cuando trato de cambiar el hábito de la alimentación y por supuesto el hábito del ejercicio, me dice, mire doctor, mi esposa tiene más de 20 años de diabética y no puede comer sin un refresco de cola familiar en la mesa. Pero pues ahí tienen que pensar también en el hijo, es el ejemplo. Es que sí, y cuando ya tienen todas las complicaciones, ya ¿qué podemos hacer? Que es educación. Faltan programas de salud pública, sí, y que la gente haga conciencia, porque uno les dice, a mí me consta, le digo a los pacientes, no hacen caso. Me dicen, déjeme comer hasta que ya me dé la enfermedad. No, Es terrible. la mentalidad del mexicano. Afortunadamente en este caso, doctora, como el chico estaba en la adolescencia, le toqué por el lado de la vanidad y entonces el chico le gustaba el ciclismo y créame que ahora practica ciclismo de montaña. El papá le compró una bicicleta y me manda reportes de que ha bajado de peso, está prácticamente haciendo ya deporte de competencia en el ciclismo de montaña y bueno, obviamente que ha ayudado a regular su problema endocrinológico. Sí, y desde luego la alimentación. Es que ahora comen mucho cochinero. Pero un niño de 12 años que no trabaja, ¿de dónde obtiene dinero para comprar cosas? Se lo dan los padres. Es increíble, ¿no? Sí, así es. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, que llega la mamá, que está gordita, con la hija pequeña y llega con las papitas, las sabritas, los tostitos, Los Arizona y todas esas cosas, bebidas energizantes que aparte que tienen mucho azúcar, pues tienen muchos estimulantes que no son buenos para los niños y se los dan. Nos podríamos quedar, como dijo una famosa conductora, no una, sino 5 movidas, pero bueno, doctora, ha sido un placer saludarle y como siempre que venga a exponernos sus conocimientos que son tan amplios para nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Hasta luego, doctor. Regresamos después del corte. ¿Cuáles serían los tratamientos lógicos para el sangrado menstrual abundante? Y trataremos de hacer algunas conclusiones en relación a ello. Primeramente, déjenme decirles que el sangrado menstrual, al fin de cuentas, es un fracaso reproductivo. ¿A qué me refiero con ello? Pues la mujer va a tener sus periodos reproductivos en forma secuencial, en forma cíclica, y es evidente que si una mujer no logra embarazarse, pues va a menstruar. Esto que ustedes ven en pantalla son todas las variedades que a veces nos comentan las mujeres que presentan el sangrado intermenstrual, y esto es muy frecuente, sobre todo en mujeres usuarias de anticoncepción hormonal. Y actualmente sabemos que la anticoncepción hormonal de larga acción, como por ejemplo los implantes, es muy frecuente que la mujer nos refiera este tipo de sangrado, que es frecuente, es decir, que se presenta a lo largo del tiempo, muchos días, pero en forma muy escasa, o que se presenta entre un ciclo y otro. La sinusorragia, que es el equivalente al sangrado poscoital, manchado en cualquier momento del ciclo menstrual, que ya hemos comentado, muy frecuentemente en mujeres usuarias de anticoncepción hormonal de solo progestina, y el sangrado más intenso durante más días de lo normal, que esto, reitero, es mucho más frecuente, sobre todo en la etapa extrema de la vida reproductiva, es decir, en mujeres muy jóvenes. Hemos tenido casos de mujeres adolescentes que tienen sangrados muy abundantes, en los que evidentemente hay que descartar una disgracia sanguínea congénita, o en mujeres que se están acercando a la perimenopausia, y que habitualmente este sangrado abundante debemos descartar que sea secundario a una causa orgánica. Y el sangrado después de la menopausia, afortunadamente, el 75% de las veces esto se debe a la atrofia endometrial, a la atrofia genital. Sin embargo, siempre, todo sangrado que se presenta después de la menopausia, deberíamos descartar una causa maligna, malignidad endometrial sobre todo. Y aquí me gustaría también reforzar este concepto, ya que tenemos una población femenina en la cual tenemos el primer lugar de obesidad femenina a nivel mundial. Y una triada que quiero que ustedes recuerden, que se ve asociada al cáncer endometrial,
es obesidad, hipertensión y diabetes, de lo que están llenos las salas de espera de todas nuestras instituciones. Y en consecuencia, siempre que encuentren esta situación, debemos de sospechar la presencia de un cáncer de endometrio sobre todo. Afortunadamente, reitero, el 75% de las veces, aproximadamente, esto se debe a atrofia endometrial, siempre y cuando no estén recibiendo un tratamiento hormonal de reemplazo. De hecho, 1 de cada 3 mujeres consideran su sangrado excesivo y 1 de cada 5 consultas ginecológicas se deben a este problema, como ya habíamos considerado al inicio de la charla. Desafortunadamente, las mujeres que presentan este problema tienen mayor uso de los servicios de salud, van más frecuentemente al ginecólogo. Lógicamente, esto afecta su capacidad laboral, su capacidad social. Más de la mitad no tiene una causa orgánica, no encontramos una causa orgánica, habitualmente es disfuncional, y hace rato estaba comentando con la doctora, la endocrinóloga, que desafortunadamente la mujer es más susceptible a tener problemas endocrinos, endocrinopatías, sobre todo ya se habló de las tiroidopatías. Es muy adecuado a partir de los 40 años en todas las mujeres que llegan a esta edad, tratar de dilucidar si se está presentando un problema de hipotiroidismo, porque es sumamente frecuente, sobre todo en la mujer. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del sangrado menstrual abundante? Como ustedes ven ahí, si nosotros miramos aquí, tal vez lo que me gustaría que ustedes se llevaran es que siempre que enfrentamos una mujer con sangrado menstrual abundante, de acuerdo a lo que se observa en la pantalla, en el punto número 3, el 47% de las causas de sangrado menstrual abundante, sobre todo en mujeres jóvenes, ya lo hemos comentado, puede obedecer a displasias sanguíneas. Entonces siempre hay que hacer una biometría hemática completa y evidentemente también tiempos de coagulación para tratar de resolver este problema, para tratar de averiguar la etiología específica. En mujeres muy jóvenes también los traumatismos y los cuerpos extraños intravaginales son un motivo muy frecuente de consulta y que son causa de sangrado menstrual anormal. Y yo creo que una de las principales causas en estas etapas extremas de la vida es el sangrado disfuncional. Habida cuenta de que prácticamente la mitad de las mujeres muy perimenárquicas tienen ciclos anovulatorios. Lo mismo se repite en la etapa perimenopáusica, cuando la mujer ya va a dejar de reglar, en la cual el sangrado disfuncional por anovulación es la causa más probable del sangrado menstrual abundante. Actualmente, lamentablemente, lo estamos viendo en mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una menstruación mucho más frecuente. Y lógicamente, la principal causa de que una mujer padezca endometriosis o adenomiosis es la exposición al endometrio. Sumamente frecuente, reitero, en la mujer del siglo XXI. La otra causa orgánica que ya hemos comentado, en 7 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida va a presentar miomas. Los miomas es el tumor benigno más frecuente de la especie humana. O sea, como especie, este es el tumor más frecuente. Reitero, 7 de cada 10 mujeres lo van a desarrollar. Afortunadamente, no se espanten mucho, solamente la tercera parte de ellas van a ser sintomáticos. Y el principal síntoma para poder sospechar la presencia de miomas, pues la presencia de los sangrados menstrual abundante. La parte de la moneda, que en este caso se acuña el término Cohen, pues ustedes lo están viendo ahí, cada una de las letras nos señala precisamente qué patología podemos evocar a través de este acrónimo, y ya lo hemos considerado: las coagulopatías, sobre todo en mujeres muy jóvenes, la disfunción ovulatoria, que para nuestro país, para México, la disfunción ovulatoria más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico, resultado de un hiperinsulinismo, que, como ustedes saben, y ya lo hemos dicho, está relacionado con este sobrepeso y obesidad que lamentablemente sigue siendo una epidemia en nuestro país. El día de hoy, por primera vez, ya tenemos alternativas no quirúrgicas, incluso para el manejo del sangrado menstrual abundante de causa orgánica. Y aquí la pregunta sería: ¿a qué mujeres les doy? ¿A qué mujeres no les doy? ¿Las opero todas? ¿No las opero todas? Pues aquí ya viene
una nueva alternativa médica para que no todas las mujeres que sufren miomatosis sintomática sean sometidas a un tratamiento ablativo total como sería la esterectomía total abdominal. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que busca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura algún recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. Claro que sí, amigos, les hemos llevado un programa más de la salud de usted. Espero que les haya gustado. Hoy, con el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Ensenada, Baja California, en su congreso anual, que tuvo como tema fundamental la actualización del médico de primer contacto en problemas de salud que se relaciona a la ginecología y a la obstetricia. Espero les haya sido útil. Su amigo y servidor, doctor Seferino Zamudio, se despide de ustedes. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Muchas gracias.